Omen, Beomen. Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar, apuntes y audios en muchos idiomas. Todo el material es gratuito. Yo no monetizo los videos de YouTube, háganlo con toda confianza. El lema en esta congregación es nunca, jamás, jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Hace 2 horas más o menos, yo prendí el incienso e hice oración por todos ustedes, la amada Keilah local de Gozo y Paz y la mundial, y también por la casa de Judá, la casa de Israel y las naciones todas para que vengan al conocimiento de Yahshua Mashiach, quien es la Torah viviente. Bueno, hago una inclinación porque es el nombre que es sobre todo nombre. Miren, antes de iniciar la administración, recuerden que después de este tema, y yo voy a grabar, no se va a pasar en vivo, yo voy a grabar varias cápsulas médicas para que estén pendientes. Esto lo he sacado porque veo que muchos hermanos necesitan consejo médico y con mucho gusto voy a darles esos consejos. Bueno, recuerden que tenemos los libros. ¿Cómo saber si es uno salvo? El libro de liberación demoníaca, el libro de pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, el libro para romper ataduras satánicas, todo según la Biblia. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Cómo hacer el tevilá, el bautismo, la inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Tiempo para arrepentirse. También tenemos este libro que es del ayuno. Aquí explico varios tipos de ayuno. El ayuno y la oración mueven la mano poderosa de Yahweh a nuestro favor, viviendo en santidad. Es muy importante que lo tengas. Si no sabes cómo descargar los videos, los audios, los libros, ve con una persona de un ciber, alguien que conozca de computación y que te baje todo el material de la página gozoypaz.mx. Y repito una vez más, todo el material es gratuito. Preguntas y respuestas de la Torah. ¿En quién tienes puesta tu fe? Y este libro les recomiendo tenerlo a todos. Es en español e inglés. Le titulé, bueno, así decirlo, el libro de la Keilah. Aquí explico qué es el Shabbat, qué se come, qué se puede comer, qué no se puede comer, cómo se guarda el Shabbat, cuáles son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar. Ten este libro lo más pronto posible en tus manos. Y por otro lado, sigamos compartiendo, decía yo, la palabra. Puedes hacer memorias como esta, porque ya los discos ya están pasando de moda, por así decirlo. Poner una lista con los temas que traiga la memoria y regalarlo. Siembra en las almas la palabra del Eterno. Otro regará, el Eterno cosechará. Bendito es el nombre de Yahshua. Puedes ponerle así esta tarjeta, como es la de Shalom 132, u otra que diga problemas de salud. Muchas almas han entrado por los problemas de salud. Una solución a tus problemas, no sufras más, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera vas a llevar almas a los pies de Yahshua Mashiach. En el libro de Proverbios dice que es sabio el que lleva almas a los pies del Eterno. Ahora que estás conectado, suscríbete al canal, dale link a la campanita, y si te gusta el video, dale me gusta, porque eso le sirve a YouTube para recomendar más este video y sea de mucha bendición. Voy a iniciar la administración de preocupación. Miren, todo esto lo saqué en primer lugar de la Biblia. En segundo lugar, de experiencias propias. Yo era muy preocupón. Ayer lo comentaba yo con unos hermanos acá y me decían, sí, Roe, yo también soy preocupón. Pero yo dije que yo era. Ahora vamos a entender cómo se quita uno la preocupación. Perdón, para esto les voy a aconsejar esta situación. Miren, 1. Pongan atención al tema, porque me voy un poquito ligerito, un poquito rápido. 2, no anoten nada, al menos que quieras anotar una idea. Pero es que el problema es que todo el tema es importante, desde el principio hasta el final. Entonces, si tú anotaras alguna idea, se te va a ir otra, o 10 ideas. Entonces yo les aconsejo que estén relajados, como si fuera una charla, como si nos estuviéramos tomando un café, aleluya, o un chocolate, todo kosher, ¿de acuerdo? Entonces les aconsejo no anotar, poner atención, estar relajados. Deja que Yahweh te hable.
acuerdo? Y después ven el video, ya cuando esté en YouTube, primeramente el Eterno, y ya sacas tus notas, tus apuntes, disfruta del tema y acciona. Preocupación. ¿Qué es la preocupación? Podríamos ir al diccionario y buscar muchas definiciones, encontrar muchas definiciones. Yo lo dije en otro tema, preocupación quiere decir preocupado. Antes de que llegue la ocupación ya está uno ocupado. Pero eso ya lo administré, quiero ir hacia el trasfondo espiritual de la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es un hábito mental insensato y destructivo. 2. No se nace con él, se adquiere durante la vida. 3. Si se puede, por lo tanto, arrojarlo de la mente, es decir, arrojar de la mente la preocupación. Ahora, la pregunta es ¿cómo? La respuesta es cambiando todos tus hábitos y actitudes adquiridas durante la vida. Pregunta, ¿qué se necesita? La respuesta, se necesita la acción directa y decidida de dejar la preocupación, es decir, de dejar ser un preocupón. Ahora, la ansiedad tiene mucho que ver en esto. La ansiedad es una gran plaga, diría yo, y es una plaga que está ahorita azotando a todo el mundo más con lo que está pasando. Ahora, el miedo, de lo cual ya hablé en la recta final 39, por si gustan después ver la recta final 39, los que no hayan visto, el miedo es el enemigo más destructivo de la persona y va de la par con la preocupación, porque el que tiene ansiedad tiene preocupación y el que tiene preocupación tiene ansiedad. Sutilmente la preocupación destruye. En Mateo 6, verso 31 al 34, Yahshua HaMashiach dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio mal o sus propias situaciones. Entonces, explico esto, hermanos, por favor pongan mucha atención, preciosos en el eterno Yahshua, preciosas en el eterno Yahshua HaMashiach, pongan mucha atención. El ser responsable no indica ir más allá de lo normal. Está bien que tenemos que dar el extraordinario, pero el ser responsable no indica ir más allá. Porque el hecho de la preocupación, o sea, la base de la preocupación, el cimiento de la preocupación está en ser responsable, y eso está bien. Pero esa persona quiere ir más allá de lo normal. Y aquí no estoy hablando de dar el extraordinario para el eterno, en la administración, etcétera, no, sino en cosas de la vida diaria. Entonces, repito, el ser responsable no indica ir más allá de lo que nuestras propias fuerzas pueden, porque si no, entonces caemos en preocupación y en ansiedad. Ahora, tenemos que entender, hermanos, hermanas, que que hay cosas que no están a nuestro alcance. Entonces decimos eso, dejarlo en manos del Todopoderoso. Ahora, a causa de la ansiedad, ya lo he explicado en otras ministraciones, millones de personas se enferman. Muchos problemas de mala salud radican en que no se expulsan las ansiedades que se van acumulando y se van quedando en lo interior. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades, ya tú tienes los temas médicos ahí en este mismo canal Shalom 132, radican en que no se expulsan las ansiedades y entonces se van acumulando en el interior y llega un momento en que la persona explota. Ahora, mucha atención. La palabra preocupación viene de la raíz de asfixia, es decir, si te preocupas demasiado o te preocupas pues de manera sostenida y habitual, es como si tú mismo te apretaras la garganta, tu propia garganta. Esa es la definición en la raíz de preocupación. De hecho, la artritis y otras enfermedades tan comunes tienen que ver con 1. Frustración. 2. Tensión. 3. Aprensión, o sea, el ser aprensivo crea preocupación.
4, soledad. 5, pesar. 6, preocupación habitual. Ese es el resumen. Entonces, no queremos una enfermedad de ese tipo. ¿Para qué queremos una enfermedad de ese tipo? Pero sí les puedo decir como médico de ya muchos años, gracias al Eterno, bendito es Él, que muchas enfermedades radican en la preocupación. Ahora, la mayoría de los casos, no dije todos, pero sí la gran mayoría de los casos de hipertensión, o sea, de presión alta, y de úlceras en el estómago, de gastritis y demás, de colitis, son debidas a la preocupación. Y nuestro propio estómago, nuestro pobre estómago, diría yo, sufre, nuestro pobre intestino sufre por la preocupación. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? La respuesta la voy a dar en 4 puntos. 1, buscar a Yahweh. 2, ir a la Keilah a través de internet ahora. 3, mantener la calma. Ahorita les voy a dar varios consejos. 4, y así se elimina la preocupación. Ahora, ¿cómo podemos eliminar la preocupación? Con el punto número 1, buscar a Yahweh. Porque si no buscamos a Yahweh, al Todopoderoso, quien es Yahshua HaMashiach, entonces el punto número 4 y todos los puntos anteriores no se van a resolver. Ahora, quiero pasar este punto porque quiero tocar varios puntos, valga la redundancia. Los casados, los que somos hombres casados y las mujercitas casadas. Pero voy a irme ahorita en el caso de los varones. Los casados vivimos más años que los solteros. Eso está bien demostrado por la ciencia médica. Recuerden, a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho llevar estadísticas desde hace muchos años como médico y también como ROE. Y sí, ciertamente, los hombres casados viven más tiempo que los solteros. Y las mujeres casadas, que son felizmente casadas, lógico, viven más tiempo que las solteras. Entonces, pero eso es en cuanto a la calidad del matrimonio. Pero todo eso tiene que ver con buscar a Yahweh. Ahora, la gente sabemos que no quiere nada con la Torah. Entonces, los creyentes en Yahshua HaMashiach vivimos más años de vida, porque eso está en una de las promesas del Eterno, sus mandamientos. Vivimos más años de vida, valga la redundancia, que los no creyentes en Yahshua HaMashiach. Ahora, recordemos que todo aquel que no guarda Torah es cortado del pueblo, y eso significa morir joven. Por lo tanto, el punto número 1 es buscar a Yahweh. Ahora, voy a decir varios puntos. Recuerden, no anoten para que no se les vayan las ideas. Ahorita disfruta del tema y después saca sus apuntes. ¿Qué les aconsejo yo para evitar la preocupación? 1, mantenerse ocupado. Es lo que yo hago todos los días. 2, aplicar con moderación las cosas. Es decir, muchas veces nos preocupamos por algo como si se fuera a acabar el mundo. Y no se acaba el mundo. El mundo sigue su cauce. 3, ingerir comidas ligeras. Cuando la persona come demasiado grasa y come más alimento del que necesita, de inmediato se activan 2 nervios que están al lado del esófago, que es el tubo que lleva la comida de la boca al estómago, y llegan un poco hacia el estómago. Esos nervios se llaman vagos, así se llaman esos nervios, hermanos. Entonces, cuando la persona come más de lo que debe de comer y come mucha grasa y demás, como se llena el estómago, se presionan los nervios vagos. Y entonces la persona va a empezar con una taquicardia y va a empezar con una ansiedad que es debida a la comida. ¡Qué increíble! El Eterno es perfecto. Por eso recomiendo yo ingerir comidas ligeras. 4, encontrarle sentido a la vida. Sin Yahshua no somos nada. Él lo dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces lo primero es buscar al Eterno. Y así encontramos un sentido a la vida. La gente no tiene sentido en la vida si no tiene a Yahshua. Punto 5, acostarse temprano cuando es posible. Y levantarse temprano, el punto siguiente, cuando es posible. Es decir, mientras más temprano nos acostemos va a ser mejor. Mientras más temprano nos levantemos, es mejor. Muchos tenemos trabajos, yo lo tuve durante muchos años como médico, que me desvelaba yo todo el tiempo. Me acostaba yo a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya tenía que estar de pie otra vez. Pero bueno, abusa uno del cuerpo, etcétera, pero no es correcto. Lo correcto es acostarse temprano, levantarse temprano.
Punto siguiente, no tener temor de la muerte. Ya filmamos acá, con la ayuda del Eterno y la ayuda de los hermanos, un video sobre la muerte. Recuerdan, para los creyentes no existe la muerte, porque nuestra alma es eterna. Ahora, entonces por eso no tenemos temor a la muerte, porque la mayoría de la gente tiene temor a la muerte, aunque se burle de la muerte, como en México con el Día de Muertos y en el mundo entero, pues. Y hasta cultos a la muerte y tanta tontería, pero la cuestión está que la gente sí tiene temor a la muerte. Nosotros no, porque somos creyentes en Yahshua. Entonces el punto número 1 es buscar a Elohim y todo se resuelve. Buscar primeramente el reino de los cielos, el Malhut Hashamay, y todo lo demás viene por añadidura. Y luego, como punto siguiente, así tenemos una mente serena, porque tenemos fe en Yahweh, fe en el Todopoderoso. Ahora, la gente dice, casi me enfermo de preocupación. Y sí, ese casi no existe, se enferma la gente de preocupación. O dicen muchas veces, también he oído lo contrario, que la angustia no enferma, pero sí enferma. Entonces, a ver, el efecto de la preocupación, es decir, el temor, se percibe en las células. Aquí sí me voy a tener un poquito, voy a ir más lento. El efecto de la preocupación, o sea, el temor, se percibe en las células de los tejidos y de los órganos del cuerpo. Y como voy a grabar después unas cápsulas médicas, yo me comprometí a dar consejos para los diabéticos y los hermanos diabéticos, o para el público en general, bendito es el abacados, porque esta congregación quiere ser bendición para la humanidad. Para gloria del Eterno lo digo. Entonces, la preocupación afecta, hace que se afecte, porque se aumenta el cortisol y entonces eso afecta las células, los tejidos, los órganos, y los órganos empiezan a trabajar de una manera no correcta. Ahora, la inseguridad que se está viviendo a nivel mundial se ha vuelto un problema, pero sabemos que eso es profético. Es decir, no vamos a decir, bueno, hay mucha inseguridad, y sí, hay mucha inseguridad, podemos decir, pero no para preocuparnos, porque sabemos que eso es profético, sabemos que está escrito en la Biblia, en Apocalipsis, sabemos que va a suceder, querramos que no, pero nosotros queremos que venga Yahshua, y entonces la inseguridad irá aumentando. En los días de Noé había mucha violencia, mucha. Los escritos judíos de tradición judía verdadera indican que en la época de Noé se mataban por cualquier cosa. Eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces vamos a enfocarlo con una buena perspectiva. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, sabemos que hay violencia, sí, hay mucha inseguridad, claro, y eso se va a aumentar a 1 billón de veces más. Pero sabemos que eso está profetizado. Entonces, como está profetizado, no nos causa preocupación. Porque también en los salmos, como el Salmo 91 y el Salmo 27 y muchos otros salmos más, dice que el Eterno nos va a guardar. Entonces, ¿para qué preocuparse? Porque ahorita vamos a llegar al punto central espiritual de la preocupación. Y vamos a ver que la preocupación es una ofensa al Todopoderoso si lo hacen los creyentes. Entonces nosotros entendemos que estamos en manos de Yahshua Mashiach. Ahora veamos el papel de la fe. El papel de la fe. Y esa palabra la voy a estar repitiendo mucho. Fe quiere decir, emuná, en hebreo, creer, confiar y obedecer. Creemos. Lo hemos ministrado. La pregunta es, ¿confiamos? La pregunta también es, ¿obedecemos? Porque el que no obedece va a tener miedo. Porque realmente no está creyendo. Los demonios creen y tiemblan, pero la gente ni siquiera eso. Entonces nosotros como creyentes en Yahshua Mashiach tenemos que confiar en el Eterno. Ahora, dice en la Biblia, dice el Tanakh, que todo lo que crees podrá ser. Entonces, con la ayuda del Todopoderoso, todo es posible para el que cree. Eso está en Marcos 9:23. Ahora, voy a decir otros puntos claves y van a ver cómo vamos a entrar a cosas que te van a servir en la práctica. Como punto número 1, vaciar la mente antes de irte a acostar. Nunca, nunca, nunca ver noticieros en la noche antes de dormir. Ahorita lo voy a explicar científicamente. Entonces, a ver, tenemos que vaciar la mente antes de ir a acostarnos. ¿Qué es lo más recomendable? Tener comunión con el Eterno, con el Todopoderoso Yahweh, hacer oración, aprendernos salmos de memoria. Si no sabes salmos de memoria, abre tu Biblia y lee salmos.
escuchar Jalel, cantos al Eterno con los nombres restaurados, Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodes, hablar del Shabbat, de las delicias de su Torah, no ver televisión en cuanto a noticieros. Puedes ver algún programa que sea, pero es que ya hay que escoger así con pinzas algún programa que valga la pena. A mí me gusta ver mucho programas de la naturaleza, que no ofendan al Eterno, o sea, para ver el esplendor de nuestro Abacados Yahweh Sebaot. Pero siempre, siempre oro, siempre, por acá apago la luz, empiezo a tener comunión, o desde antes, siempre, todo el día, todo el tiempo, pero no hablar de cosas desagradables, cosas feas. Hay gente que es especialista en aguar, como decimos aquí en México, en echar a perder una reunión. Si estamos todos hablando de cosas, vamos a suponer que yo estoy hablando de cosas positivas, de esto y del otro, de profecía, de cosas hermosas, de nuestro Adón, de los milagros de Yahshua Mashiach, alguien interrumpe y dice, hace 15 días aquí mataron a la esquina a 2. Me doy a entender, esa gente tiene un tipo de espíritu especial que algún día lo voy a amenizar. Son espíritus de muerte. Bueno, entonces tenemos que vaciar la mente antes de irnos a acostar. Y así se evita científicamente, y se los digo espiritualmente también, que la conciencia retenga preocupaciones mientras duermes. No tienes por qué retener preocupaciones mientras duermes. ¿Cómo se puede hacer eso? No hablar de cosas malas, no ver noticieros. Actualmente con todo lo que está pasando es muy difícil, pero no imposible. Entonces recuerden, buscar primeramente al Eterno. Ahora, escuchen bien, durante el sueño, los pensamientos tienden a fijarse más. Atención, durante el sueño los pensamientos tienden a fijarse más. Si tú estás hablando de algo no agradable, o estás oyendo una conversación no agradable y vas y te duermes, seguramente si no vas a soñar exactamente con eso, pero algo parecido, porque los pensamientos, recuerden, tienden a fijarse más profundamente en el subconsciente, en el sueño REM, en el sueño profundo. De eso ya hablé y puedes buscar los videos sobre los sueños, que es el sueño REM, que es el sueño no REM. Ahora, entonces, primero vaciar la mente antes de ir a acostarse. Segundo, la mente es más receptiva a la sugestión. Repito, la mente es más susceptible a la sugestión 5 minutos antes de dormir. No de irse a dormir, sino de cuando ya empieza el sueño. O está uno dormido, aunque no se sueñe. Entonces, 5 minutos antes, la mente es súper receptiva a todo tipo de información. Por lo tanto, buscar mejor al Eterno Yahweh, sobre todo en estos tiempos. Estoy dando este tema por ver los muchos comentarios que ponen, amados hermanos y hermanas, amigos, amigas, en los videos de Shalom 132. Ahora, las últimas ideas que se han alojado en la conciencia, en estado de vigía, es decir, cuando yo no despierto, las últimas experiencias, las últimas palabras se fijan mucho más, y entonces cuando tú te despiertes vas a despertar cansado, agotado, deprimido, angustiado, con temor, con preocupación, porque algo que ni siquiera te incumbía, ni a ti ni a mí, es un decir, nos está afectando por haber escuchado algo que no era correcto. No me estoy refiriendo al chisme, me estoy refiriendo a ver un noticiero. Lógico, los chismes, nosotros no tenemos tiempo de eso. Ahora, ni se debe de hacer. Si no se hace eso que yo les platiqué, de vaciar la mente antes de ir a dormir, etcétera, de buscar al Eterno, entonces se impide el flujo de poder mental y espiritual que el Eterno te quiere regalar a través del sueño. Por eso es el Salmo 3. Me acosté y dormí tranquilo, lo estoy resumiendo en pocas palabras. Entonces, si no buscamos al Eterno, si no vaciamos nuestra mente, si escuchamos cosas agresivas antes de ir a dormir, recuerden, la mente es más receptiva 5 minutos antes de irse a dormir o de conciliar el sueño. Si no se hace eso, hermanos, esto es para los creyentes y ustedes, amigos y amigas que ya están queriendo guardar la Torah, entonces vas a impedir el flujo de poder mental, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, y del poder espiritual que Yahweh te quiere regalar a través del sueño. Porque el sueño es una bendición, no es una maldición. Tenemos que dormir 8 horas. A veces, ya cuando va uno avanzando en edad, va uno requiriendo menos sueño, pero la idea es que son 8 horas. Entonces, mucha atención a lo que voy a decir.
haz una oración y puedes decir esto: con la ayuda de Yahweh, vacío ahora mi mente de toda ansiedad, de todo temor, de toda sensación de inseguridad. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. Después lo anotas, después ves este video, sigue atento. Entonces, a ver, antes de ir a dormir, en lugar de estar viendo un noticiero agresivo que mataron a tantos y que el bicho y que esto y que el otro, no. De todas maneras no se va a resolver nada. Mejor que tengamos un buen sueño reparador y que no estorbemos la obra que el Eterno quiere hacer con nosotros a través del sueño. Repito la oración, pero después la anotan. Con la ayuda de Yahweh y mencionar su nombre bendito, vacío ahora mi mente de toda ansiedad, de todo temor, de toda sensación de inseguridad. En el nombre bendito, porque hay que sellar la oración, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Y eso lo vas a estar repitiendo todas las noches. Ahora, puedes añadir diciendo, para reafirmar la oración, no por dudar de si fue hecho o no, sino para reafirmar la oración, puedes decir: ahora mi mente está vacía de toda ansiedad, pero está llena de la palabra del Eterno. Ahora mi mente está vacía de toda ansiedad, llena de la palabra del Eterno. Está vacía de todo temor, está vacía de toda inseguridad, y dormiré tranquilo en el nombre de Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Y lees el Salmo 3, si no es que a lo mejor ya te lo sabes de memoria. Ahora, imagina, a mí me gusta mucho imaginar las cosas, porque el Eterno nos dio imaginación. Entonces, imagina que la ansiedad, esto es real y no tiene nada que ver con cábala, metafísica, hipnosis, nada. No, imagina que la ansiedad se la lleva el agua, como cuando hemos estado cerca de un río o de un arroyuelo y hemos visto que hacemos un barquito de papel, no sé si les pasó, ¿sí? Eso, o cuando llovía, o cuando yo lo hacía de niño, mi papá nos sacaba a la banqueta y cada quien hacía su barquito y veíamos cómo se lo llevaba el agua. Igual ver cómo la ansiedad, el temor, la inseguridad, todo eso se va y nos llenamos de la tranquilidad del abacados, nos llenamos del agua de la Torah. Entonces imagina eso, que se lo lleva el agua, y entonces tú verás cómo eres libre del miedo y duérmete, y duerme tranquilo. Eso hazlo todas las noches y vas a ver cómo la preocupación se va a ir yendo, y mientras más lo hagas, más rápido se va a ir. Después, en las mañanas y a mediodía, imagina que entras a tu mente, como cuando entras a tu dormitorio, y que te deshaces de cada cosa que te preocupa. Hazlo así. Por eso nos dio inteligencia, por eso nos dio imaginación el Eterno, para que lo empleemos en cosas buenas. En primer lugar, escuchando su palabra, aprendiendo de su palabra. Pero en las mañanas y a mediodía, imagina eso, que entras a tu mente y la vacías de todos los cachivaches, aquí decimos así en México, de todo lo que no sirve. A veces en la casa vamos almacenando ciertas cosas que ya no sirven, y se va haciendo un almacén ahí. Es lo mismo en la mente para las preocupaciones. Hay que vaciar todo eso. Entonces, tú entras a tu mente, imagina que entras a tu mente y te deshaces de todas esas cosas que te preocupan. Ahora, los niños, en el caso de los niños, permítame decirles esto: los niños son más perceptivos que nosotros los adultos. Mira, se les quita el dolor con un beso. Si tu niño se cae y realmente sí le dolió, se pegó en la rodilla, gracias al Eterno no fue ninguna lesión grave, y el niño llora porque quiere consuelo, tú lo cargas como papá o como mamá, y entonces lo cargas: mi niño, lo meces un poquito y le das un beso en la rodilla y se le quita el dolor. ¿Cómo es posible eso? No es porque el niño haya hecho un berrinche, estoy hablando que se cayó y sí le dolió, pero se le quitó con un beso. Los niños son más perceptibles, más, ¿por qué no decirlo? Perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero nuestros niños son más inteligentes que nosotros. ¿Cómo es posible eso? Ahora, a los niños lo que les atemoriza, lo arrojan. Igual nosotros hay que hacerlo. ¿No te ha pasado que a veces tus hijos se pelean porque, bueno, los pleitos no deben de ser, pero bueno, se pelean por algo y después ya se están abrazando, o con los hermanitos de la Keilah, etcétera? Rápido, los niños saben perdonar rápido.
nosotros debemos de hacerlo. El niño pone punto final, o sea, pone un punto y fin del asunto. Y los adultos no, seguimos trabajando en la mente y entonces viene la preocupación, etcétera, etcétera. Ahora, voy a hablar un poquito sobre la palabra imagen, porque de ahí viene la palabra imaginación. Por eso Yahshua HaMashiach dice que seamos como niños. Por lo tanto, la imagen, la palabra imagen, se hace realidad si imaginas que lo echas de tu mente. A ver, voy a repetir esto. La palabra imagen viene, o sea, de hecho la palabra imaginación viene de la palabra imagen. Entonces nos creamos varias imágenes. Eso es imaginación. Entonces, Yahshua nos dice que seamos como niños. Repito ciertos conceptos porque es importante dar el recalque. Entonces, la imagen se hace realidad si imaginas que lo echas de tu mente y que se va la preocupación, como el barquito que ministraba yo. Ahora escuchen, la imaginación es una fuente que puede ser de temor o de paz. ¿Qué elegimos? La paz, shalom, no tener temor, ni inseguridad, etc. Entonces, la preocupación surge porque la imaginación, en lugar de dedicarla a cosas positivas, se utiliza para cosas negativas. ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si ocurre esto? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? Imagínate lo que quieras, pero la mayoría de las cosas son cosas malas y tenemos que evitar eso, tenemos que quitar eso. Repito, la imaginación es una fuente de temor, pero la imaginación puede ser una fuente de alivio si tú quieres, si yo quiero. Ahora, el uso de imágenes, vuelvo a la palabra, imágenes mentales, produce resultados eficaces y todo lo traspolamos, siempre lo enfocamos más bien en la palabra bendita de Yahweh. Hay 360 veces que dice el Eterno, no temáis. ¿Por qué? Porque son 360 días del año hebreo, no 365 días, eso es el calendario gregoriano. Entonces, repito, el uso de imágenes, y eso es imaginación, produce resultados eficaces si ves como el barquito que se lo lleva el agua. Ahora, no es fantasía, hermanos, no es imaginar al aire, es real. ¿Cómo es posible que un paciente llegue con la presión alta y le digo, ¿cómo está usted, don Pedrito? Volviendo a don Pedrito. Bien, doctor, me siento un poco mareado, tengo un poco de dolor de cabeza. Y yo detecto que su presión viene alta, en 180, 120, está muy alta. Y empiezo a platicarle, ¿qué le gustaría hacer ahora? Pues no sé, doctor, dígame usted cómo que sería bueno. Imagínate que estás a la orilla de un río y que hueles la humedad de la tierra, porque acaba de llover y el pasto está mojado, etc. Y entonces don Pedrito se empieza a imaginar todo eso, está utilizando imágenes, está utilizando su imaginación, y entonces a don Pedrito en 2 minutos la presión ya la tiene normal. Esto lo he visto miles de veces. La imaginación. Venía preocupado por algo y entonces se aumentan las imágenes malas, esto y el otro, y si esto, y si el otro, y si salgo, y si me resfrío, y si aquí, y si allá. ¿Se dan cuenta, amados aquí? Y eso es preocupación. Ahora, repito, no es fantasía, esto es real. De hecho, la palabra imaginación es como facturar, hacer, construir imágenes. Entonces, la palabra imaginación es eso, construir como si fueran ladrillos, construir varias imágenes, y eso es imaginación. Vamos a imaginarnos cosas buenas siempre, positivas en Yahshua HaMashiach. Por eso el punto número 1 seguirá siendo buscar a Yahweh. ¿Por qué? Porque lo recomienda. Bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, tú puedes formarte una idea, una imagen de terror o una imagen de paz, una imagen de temor o de terror o de liberación o de miedo. ¿Qué es lo que prefieres? Claro, la paz. Entonces empezar a actuar. Recuerda lo de los no noticieros en la noche. Leer la Biblia, Salmo 3, dormir tranquilo, no bloquear el poder ni espiritual ni físico que el Eterno nos quiere dar durante el sueño. Es una bendición. Cada noche vaciar la mente, cada mañana, mediodía, como si entraras al dormitorio,
a la mente, digamos, y vaciarla de todos los cachivaches, todo lo que no sirve, todos los pensamientos de preocupación, de esas imágenes que te están preocupando. Entonces, tú te formas la idea, te imaginas la paz. ¿Cómo te imaginas la paz? No como una palomita, no, pues es un invento de hombre, no. ¿Cómo te imaginas la paz? Exacto, sí, puede ser así, exacto. Cada quien va a tener una manera. No, pues yo me imagino la paz en el milenio, va a haber paz. Y reinando Yahshua Mashiach. Estando en paz, estando con mi familia, comiendo, sin discutir, sin problemas, etcétera, 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 etcétera. Porque a veces los problemas los inflamos. Así como yo decía que el ser humano es muy común que infle las cosas. Vi una arañita, una araña pequeña, y dice, vi una arañota. ¿A poco? Sí, era una arañota, así de grande, y era una chiquitita. Es lo mismo para las cosas de preocupación, las imágenes. Ahora, escuchen bien, hermanos preciosos. Digo preciosos y preciosas porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Yahshua Mashiach. No fuimos comprados con oro y plata. Escuchen, esas imágenes, es decir, lo que imaginas, puede volverse realidad si se les preserva en la mente, y eso se llama fe. Ya he dado varias explicaciones en otros temas sobre fe, pero si esas imágenes son positivas y tú las preservas en tu mente, no las desechas, sino tienes ese pensamiento positivo, entonces lo vuelves realidad, porque Yahweh te bendice. No es porque nosotros seamos la gran cosa, hermanos, preciosos en el eterno Yahshua, sino porque el Eterno ve nuestro pensamiento, por eso el Salmo 1 dice, medita, el buen hombre medita de día y de noche en la Torah. No tenemos tiempo para difamar, para echar chismes y cosas, no tenemos tiempo para eso. Eso es tiempo perdido, eso es basura. Pero sí tenemos tiempo para construir. Entonces, a ver, si tú preservas algo en tu mente, se hace realidad. ¿Por qué? ¿Lo dice la Biblia? Sí. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y a qué se refiere el corazón? Al pensamiento, al alma, no tanto al corazón que está bombeando. Dice en Proverbios 23:7, según el pensamiento que tenga, el tal cual es él. Así dice. Entonces, según el pensamiento que tenga cada quien, si tú imaginas todo el tiempo temor, eso tendrás. Si imaginas paz, eso tendrás. Ahora, una pregunta, ¿cómo se libera el temor anormal? ¿Cómo se libera el temor anormal? Guardando una imagen. Otra vez la palabra imagen, pongan atención, hermanos, de ti. O sea, guardando una imagen de ti libre de preocupaciones. Es un proceso de saneamiento del alma. Vaciar la mente y llenarla con algo positivo. Vaciar la mente y llenarla con algo positivo. ¿Qué mejor positivo que la palabra del Todopoderoso? Esto es una dulzura. La Torah es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Ahora, voy a hablar ahora varias veces, ya dije la palabra imagina. Ahora voy a hablar varias veces de la palabra fe, para que lo tengan pendiente. Después sacan sus notas, sigan poniendo mucha atención y relájate, disfruta el tema. Yo con mucho gusto te lo estoy compartiendo. ¿Con qué se llena el alma? Porque el alma es el pensamiento, están las emociones, etc. Entonces la respuesta es con pensamientos de fe, pensamientos de esperanza, de valor. Hay que orar en voz alta. En breve les voy a dar un estudio porque es importante leer en voz alta. Hay que orar en voz alta, profetizar, decir que es hecho por fe en el nombre de Yahshua Mashiach. Para eso hay que guardar la santidad, guardar los mandamientos, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos. Entonces, así con fe, otra vez ahí está la palabra, se cumple. Por ejemplo, Yahshua llena mi mente, puedo yo decir Yahshua llena mi mente de valor, de paz, de serenidad, de seguridad. Llena mi mente, Yahshua. Lo estoy diciendo en voz alta, estoy profetizando que así es en el nombre bendito de Yahshua. Y es hecho. Entonces,
también acostúmbrense a decir frases así durante el día. Yo lo digo constantemente durante el día, yo no sé cuántas veces, pero sí lo digo muy frecuente. Yahshua, llena mi mente, llena mi ser, llena mi espíritu, llena mi boca, toma mi lengua. Sí, ¿se acuerdan? Como cuando yo he ministrado, toma mis labios, que sea bendición para otros. Es una cosa hermosa que tú, hermano, hermana, todos seamos bendición para los demás y no estorbo para los demás. Entonces puedes decir, Yahshua, protégeme de todo daño. Yahshua, protege de todo daño. Es decir, pedir, pero al mismo tiempo profetizar, que es hecho en fe, en el nombre de Yahshua Mashiach, y te estás imaginando que estás tranquilo. Yahshua, protege de todo daño. Yahshua, protege de todo daño a mis hijos. Yahshua me dirige a tomar las decisiones correctas. Estás profetizando, dilo en voz alta, nunca lo digas así nada más en el puro pensamiento, ahí actúan las imágenes, pero es importante escucharlo. Ahora, escuchen bien, así la fe, ahí está otra vez la palabra fe, expulsa la angustia de la mente, expulsa la preocupación de la mente, la fe. Tenemos armas superpoderosas, hermanos, en Yahshua Mashiach. Escuchen bien también esto. El temor es el pensamiento más poderoso excepto la fe. Voy a volverlo a repetir otra vez. El temor es el pensamiento más poderoso excepto la fe. Tercera vez, el temor es el pensamiento más poderoso excepto la fe. Si es más poderosa la fe que el temor, o sea, el pensamiento del temor, pues ¿para qué quiero estar pensando en eso? Mejor cosas positivas. Ahora, la fe, otra vez ahí está la palabra, vence siempre al temor, no al revés. La fe en Yahshua, portándose en santidad, guardando la santidad, siempre vence el temor. La fe, ahí está otra vez la palabra, es el poder contra el temor, y el temor no puede prevalecer. Se tiene que ir. Por lo tanto, tu mente llena de fe, ahí está otra vez la palabra, ya no hay espacio para el miedo, porque estás lleno de fe de Yahshua, y ya no hay espacio para el miedo. Recuerden, el miedo en recta final 39 no es parte de la naturaleza de Elohim, no es creación de Elohim. Si dominas la fe, dominas el temor. Por lo tanto, vacía tu mente y llénala de fe, con la gracia de Yahshua Mashiach. Entonces ya no te preocuparás, y así se echa el temor para siempre. Y como el diablo sigue trabajando, Yahshua Mashiach le reprenda, te va a querer meter otra idea, un pensamiento intruso, de eso ya expliqué en otros temas. Pero como estás tan blindado, por así decirlo, tan fuerte en fe en Yahshua Mashiach, ese pensamiento intruso se va. No tiene por qué entrar a ti, no tienes por qué angustiarte por eso. Ahora, tienes que practicar todo lo que yo te he dicho, porque son consejos sacados de la Biblia, de experiencias que yo he tenido, pero sacados de la Biblia, del Tanaj. Entonces, el temor no podrá vivir en ti, no puede vivir en ti, porque estás lleno de fe en Yahshua. Ahora, escuchen bien. Si se teme a algo por periodos prolongados, entonces se crea en la mente, por la imaginación, las imágenes, las condiciones precisas para que ocurra. Voy a volver a repetir esto porque eso está en el libro de Job, en el capítulo 3, en el verso 25. Lo que yo temía me aconteció, dijo Job. Así está, revísenlo después, es Job 3:25. Entonces, si se teme a algo, pero que se tema por periodos largos de tiempo, entonces se crea en la mente, por la imaginación, las condiciones precisas para que ocurran las cosas. No es la mala suerte, no es la cábala ni la metafísica, nada de eso, sino la misma persona que está atrayendo, porque no es que atraiga, sí, de alguna manera explicarlo, ya en su mente están las condiciones para que eso ocurra, y eso ocurrirá. Voy a regar el agua, no, la va a regar. Entonces, a ver, se crea en la mente las condiciones precisas y eso ocurre. Entonces, lo que tenemos que estar pensando todo el tiempo es cosas positivas. Créanmelo, yo lo he llevado en la práctica por muchos años y me ha resultado.
pero no por cosas científicas y de psicología, tomado de la mano de Yahshua, ¿de acuerdo? Ahora, porque si no se hace así, esa ansiedad prolongada, esas imágenes de por tiempo prolongado, entonces van a crear raíces y después va a crecer la ansiedad y la preocupación y después están las enfermedades. Entonces, esto hay que invertirlo, se tiene que ir el temor y tiene que prevalecer la fe, y siempre es así si se tiene fe. Si se quiere guardar la Torah, si se ama al Eterno sobre todas las cosas, como es el primer mandamiento. En la misma Biblia, en el Mateo 9:29, dice Yahshua, según tu fe es hecho. Es a lo que me refiero. Según tu fe es hecho, nos lo enseña Yahshua. Y miren, ahí está la palabra fe. Así que cambia el temor por, exacto, fe. Y así el objeto del temor se va y haces realidad el objetivo de tu fe. Y es hecho. Por lo tanto, tenemos que pensar cosas sanas de fe y no de temor. Y así habrá resultados de fe y no resultados de temor. Actúa así, vas a tener bendición. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar, hermanos. A ver, ¿están atentos? Eso, perfecto. Y yo sé que son muy inteligentes y van a captar esto a la primera. Miren, por cierto, de atacar, miren, si tú quieres atacar de frente la inquietud, con la fe, está bien. O sea, porque tienes fe en vencer esa inquietud y eso es bueno. Pero, ahí va el pero, como no todos van creciendo al mismo nivel, no estoy diciendo que sean tontos, para nada, yo los bendigo y los respeto mucho, sino que el Eterno ha puesto un grado de fe en cada quien, y además es según la obediencia que se va teniendo. Entonces, si tú ya tienes una fe muy grande, qué bueno, entonces puedes atacar la preocupación de frente. Pero, como no todos crecen igual, entonces, si se ataca cada fortaleza primero, exterior, hasta llegar a la fortaleza central, eso es una estrategia de guerra del pueblo de Israel. Aquí lo estamos estudiando en el libro de Josué. Entonces, es decir, a ver, corta primero las ramas externas del temor y después destruyes el tronco de la angustia. Imagínate, ahí va la palabra, imaginación. Te vas a imaginar un tronco, ahí está en tu mente, y un árbol con mucho follaje, pero ese árbol se está ladeando, te lo estás imaginando, ¿te das cuenta? Y aquí hay personas, casas de personas, y ese árbol es un peligro y puede caer en cualquier momento a esas personas y hacerles daño, puede caer en las casas. No se quiere eso. ¿Qué hacen los expertos en seguridad, sobre todo en esas cosas? Eso es lo que ocurre mucho en Estados Unidos. Las personas primero hacen ciertos amarres y van cortando primero las ramas. Nunca el tronco primero. Las ramas más largas, las que son más peligrosas, etcétera, y después ya se van al tronco. Un árbol no hay que destruirlo, pero sí es permitido por el Eterno, porque lo primero, cuando pone en peligro la vida de unas personas. Entonces, lo primero en la Torah es la vida. Entonces, a ver, imagínate entonces que has tenido frustración, preocupación, angustia, inquietud, etcétera, temor, y ese árbol ha crecido mucho. Lo dejaste crecer. No se te va a criticar, se te va a bendecir con consejos. ¿Qué hacer? Si tienes una fe grande, puedes atacar de frente todo. Pero como realmente todos vamos creciendo a diferentes pasos en la santificación, eso dice Yahshua, entonces yo te aconsejo cortar el árbol de la ansiedad, primero las ramas, ir atacando por partes. A ver, entonces tú puedes decir, ¿qué es lo que más me preocupa? Lo del bicho. Ok, bueno, ahora, ¿te va a dar o no te va a dar? Cree en Yahshua y no te llegará. Salmo 91, y ya. Y empezaste a cortar ramas y ya te fuiste al tronco del peligro. No sé si me di a entender. Entonces, con cada cosa que nos preocupe, no tenemos por qué darle fuego al diablo. Cortar un árbol, repito, es penoso, pero a veces es necesario si pone en peligro la vida. En este caso, la preocupación que es el árbol está poniendo en peligro tu vida, porque te puedes enfermar. Ahora sí se entendió mejor, y entonces hay que cortarlo.
Entonces, los leñadores en Estados Unidos, eso lo aprendí hace mucho tiempo de un hermano que estuvo por allá, quitan primero y tenemos hermanos que se dedican a todo esto, ¿verdad? Aleluya. Entonces, las ramas más externas van sobre ellas y así avanzan hasta llegar al tronco. Eso es lo aconsejable, no atacar todo si no se tiene suficiente fe. Entonces vas recortando las ramas más pequeñas, las más peligrosas, y después las expresiones más grandes de ansiedad, y entonces en fe, en Yahshua HaMashiach, todo se logra. Ahora, vamos a entrar a la acción. No anoten, hermanos, porque son varios puntos. Después revisen el tema y sacan sus apuntes, y ahí tienes la oportunidad, ya que esté el video en YouTube, de ponerle pausa y anotar. Pausa y seguimos, y así, ¿sí? Bueno, número 1, voy a ir por puntos. Reduce el número de palabras relacionadas con la ansiedad. Entonces, mientras menos hablemos de cosas que estén pasando, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Pero hay noticias inclusive que yo me entero que en la casa de ustedes, cuando estoy comiendo con mi esposa y con mi hija, no platico, porque es un momento de relajamiento, el comer, disfrutar los alimentos que el Eterno nos ha dado por medio de nuestro trabajo honrado. Entonces, ¿para qué echarlo a perder con una noticia que duela el estómago? Reduce el número de palabras relacionadas con la ansiedad. Recuerden lo que les decía yo, hay personas especialistas que si se está contando algo positivo, bonito, etcétera, etcétera, siempre sacan, hace 15 días mataron a una persona a puñaladas y le dieron 100 puñaladas, ¿te imaginas? Esa persona no, está dirigida por un espíritu de muerte, no me equivoco. Número 2, las palabras pueden ser producto de la preocupación, pero también pueden crear la preocupación. Cuando venga un pensamiento de preocupación, hay que eliminarlo de inmediato, no esperes, hay que eliminarlo de inmediato por un pensamiento de fe. Exacto. Punto siguiente, la mente despejada actúa mejor, porque si tenemos la mente abrumada no vamos a actuar bien. Cada quien en nuestro trabajo secular necesita mucha atención para estar atentos a lo que hacemos. Ahora, si tú haces esto que yo estoy comentando, recomendando también, así verás que creces en poder. Va uno teniendo seguridad. El poder es de Yahshua, pero Él nos da esa bendición, ese poder de su bendito Espíritu, de su bendito Ruach HaKodesh. Porque recuerden que es un autodominio y es un fruto del Ruach HaKodesh. Eso está en Gálatas 6. Entonces, las personas que dejan a todo, que una preocupación, otra, entonces dejan que todo se salga de las manos, no tienen dominio propio, y el dominio propio es un fruto del Ruach HaKodesh, repito, en Gálatas 6. Ahora, punto siguiente, tú tienes que acondicionar, yo tengo que acondicionar mi mente, tenemos que acondicionar nuestra mente en la fe. Cada mañana puedes decir, creo en Yahshua HaMashiach, y declaras algo de fe, y así entonces la fe, otra vez la palabra, permanece durante todo el día, y así tendrás, miren, convicción por fe, o sea, estarás convencido por fe que se resolverá cualquier situación que se presente durante el día, porque el Eterno lo permitió. Estoy hablando para los santos, los que guardan bien la Torah, los que ya están consagrados. Para la gente pecadora es otra cosa. Entonces, punto siguiente, entonces ahí es cuando nosotros vemos los milagros, porque estamos tan llenos de fe, estamos tan blindados, no dudamos de que va a ser hecho, y entonces vemos desaparecer tumores, enfermedades, etcétera, etcétera. Eso es real, no es fantasía. Si no, entonces estaremos diciendo que el Eterno es mentiroso, sería una blasfemia. El Eterno reprenda todo eso. Entonces, si pasas de pensamientos negativos o sea, de pensamientos de temor a pensamientos positivos, actitudes de fe, entonces es ahí donde se ven los milagros. Es por fe nada más. Pero tú tienes que llenar tu mente de Elohim, de Yahweh, cada mañana. A mediodía, en la mañana, a mediodía, en la noche, vaciar la mente. Recuerden todo eso. Si tu mente está llena del Todopoderoso, no queda espacio para la preocupación. Esto sí lo voy a volver a repetir. Si tu mente está llena de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, no queda espacio para la preocupación. Ya no cabe un alfiler siquiera de preocupación. Ya no, porque está llena de fe en el Eterno. Recuerda esta frase: de la mente sale lo que antes tú metiste en ella.
De la mente sale, en imaginación, en frustración, en preocupación, de la mente sale lo que antes tú metiste en ella. Una computadora no va a dar una información porque la tuvo que meter el hombre. ¿O un robot? No, el hombre. Los robots no piensan. La inteligencia artificial es una inteligencia, pero es del hombre. De la mente sale solo lo que antes tú pusiste en ella. Entonces, si llenas tu mente del Todopoderoso, eso saldrá de tu mente cada día. Si yo estoy lleno de los pensamientos de la palabra del Todopoderoso, eso saldrá de mi boca, porque de eso está lleno mi corazón, dice Yahshua. Igual para ti. Pensar como punto siguiente que la preocupación es no confiar en Yahweh. Entonces, podríamos decir que para los creyentes la preocupación es un pecado. Sí, y ahí está lo grave. Pensar que la preocupación es no confiar en Yahweh. Para los creyentes, para los santos. Entonces nosotros como santos, que quiere decir Kedoshim, apartados, no tenemos preocupación. ¿Por qué? Porque sería pecar contra Yahweh. Sería dudar de su misericordia, de su grande rajem, su grande compasión. Si estamos leyendo aquí el Salmo 27, si leemos el Salmo 91, etc., y seguimos preocupados, entonces ¿para qué lo leemos? Pensar entonces la preocupación es pecado, sí, para los creyentes. No debe de haber eso en los creyentes. En los que no conocen Torah, pues tiene que haber preocupación, porque el punto número 1 ni siquiera se cumple, no buscan a Elohim. Primero está el dinero, el sexo, la droga, etcétera, los tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Elohim, Yahweh, tiene amor por nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, piensa en ese poder. Por eso a mí me gusta mucho decir todos los días el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y yo lo expliqué. Busquen después el Salmo 121 en este mismo canal, Shalom 132. Si el que hizo los cielos y la tierra es el que me ayuda, ¿dónde está el problema? ¿Para qué me preocupo? Entonces, a ver, ¿Yahweh tiene cuidado de nosotros? Sí. Por eso puso el ejemplo de los pajarillos. ¿Recuerdan? Ellos no hilan ni tejen. Ninguno de ellos, muere de hambre. El Eterno los alimenta. Entonces, tienes que tener presente pensamiento siempre de bondad. Las personas que pensamos constantemente en la bondad, ¿qué es la bondad? Es ser generoso con los demás, bendecir a los demás, con una oración, con una bendición, con una despensa, con ayudar a los necesitados, siempre orar por todos. Eso es ser bondadoso. Una persona bondadosa no tiene preocupación. Una persona que no tiene preocupación no tendrá miedo. ¿Por qué? Porque está lleno de fe. Pero si una persona no es bondadosa es porque no busca primero al Eterno. Entonces, siempre debemos de pensar que el Eterno es poder total, que Él nos protege y que Él es bondadoso y nosotros debemos de ser bondadosos también. Ahora, mucha atención. La inquietud, que es parecida a la preocupación, es falta de fe. La inquietud es falta de fe. Por lo tanto, actuar es como cuando van a nacer un niño. Y yo recuerdo cuando pasaba yo muchos partos o hacía yo cesáreas, etcétera. Los papás estaban allá afuera comiéndose todas las uñas, fumando muchos cigarros uno tras otro, etcétera. Estaban inquietos. ¿Iban a resolver algo? No, nada. Por eso yo le decía a la enfermera, salga y dígale al señor, al papá, que todo va bien, que su esposa en cualquier momento ya va a dar a luz, que estoy escuchando constantemente el corazón del bebito y que está bien. Y ya. Pero la inquietud de ese hombre, estaba preocupado, muy preocupado, inquieto, con el pulso acelerado, tal vez la presión acelerada. ¿Iba a resolver algo? Nada. El Eterno estaba a cargo del asunto y yo como médico ahí, y yo invocando al Eterno para que todo saliera bien. Entonces, la inquietud es falta de fe. Otro punto, evita a toda costa que las cosas te parezcan complicadas. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, las cosas a veces no son complicadas. Nosotros las hacemos complicadas. Otro punto, dudar siempre. Atención, mucha atención, así que aquí me quiero detener un poquito. Dudar siempre de haber dicho o hecho lo correcto siendo santos es malo. ¿Cómo, Roe? Explíquenos. A ver, dudar siempre de haber dicho o hecho lo correcto guardando la santidad, eso es malo, porque crea preocupación.
Si tú eres un santo, tú vas a guardarte en santidad, vas a decir lo correcto, vas a hacer las cosas correctas, y tú dudas todo el tiempo de haber dicho o hecho las cosas correctamente, eso es malo, porque es preocupación y te podrías enfermar. ¿Y para qué si eres un santo? Repito, para los santos, los que realmente guardan bien la santidad. Repito por tercera vez, porque yo sé que aquí toqué un punto neurálgico, un punto importante. Dudar siempre de haber dicho o hecho lo correcto, guardando la santidad, eso es malo. Porque si estás guardando santidad, ¿por qué dudas? Entonces, esto pone nerviosa a la gente y enferma. Ahora, punto siguiente. Cuando el día acabe, dile a Yahshua HaMashiach esto: Adón, Señor, me diste este día, cometí errores. Todos cometemos errores, hermanos. También tuve aciertos gracias a ti. Toda Gabá, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Y te duermes tranquilo. Otro punto, cualquier mal hábito, inclusive el de preocuparse, se puede quitar con la ayuda del Todopoderoso. Ahora, si te volviste ansioso por practicar la preocupación, porque primero es la preocupación y después surge la ansiedad. Entonces, una persona que se preocupa, se vuelve a preocupar, otra vez preocupado, entonces va a caer en ansiedad. Si te volviste ansioso por practicar la preocupación, repasa el tema, terminando, lo vuelves a ver, traga sus apuntes y a la práctica. Punto siguiente. Pon el día que vas a vivir, pon tu vida y la de los tuyos en las manos del Eterno. Todo lo que suceda será bueno, porque Él lo permitió. Inclusive, si suceden cosas que no son muy agradables, va a ser bueno, porque Él lo permitió. Estoy hablando para los santos. Entonces, a ver, tú puedes levantarte y decir: Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, en el nombre de mi Adón Yahshua HaMashiach, pongo este día en tus manos, pongo mi vida en tus manos y la de los míos. En tu nombre precioso, Yahshua HaMashiach, es hecho Omen Beomen. Entonces, todo lo que suceda en el día va a ser bueno. ¿Por qué? Porque Él lo permitió, Yahweh lo permitió. Punto siguiente, no digas: este día va a ser terrible, no digan eso, sino di: este día va a ser maravilloso. No digas: nunca podré hacer esto. No, di: con la ayuda de Yahweh lo haré. Es decir, solo, valga la redundancia, decir cosas positivas, y entonces así el optimismo, porque esa palabra es real, llena tu casa, pero en fe en Yahshua HaMashiach, porque el optimismo es en Yahshua. Sin fe no hay optimismo, hay depresión y hay todo tipo de males. Punto siguiente, repasa versos de la Biblia. Tenemos pasuquín, versos de la Biblia que hablen de fe, de esperanza, de felicidad, etc. Que impregnen tu subconsciente de la palabra. Y recuerda, la mente te dará lo que le diste. Si ves cosas malas en internet, eso vas a tener: angustia y preocupación por ver pornografía. Eso no lo hace un santo, lógico. Una persona salva no hace eso. Entonces, impregna tu mente de la Biblia, del Tanaj, porque recuerda esto, perdón que sea repetitivo: la mente te dará lo que le diste. Preocupación u optimismo. Siguiente punto, rodéate de gente de fe y con actitudes de fe, que demuestre que tienen fe en el Eterno, de santos. Punto siguiente, cuando se ayuda a vencer a otros, la falta de fe aumenta en uno la fe. Y si tú ya tienes fe y ayudas a otros a que tengan fe, tu fe aumenta, porque empiezas a ver bendiciones, milagros, sanidades, etc. Y eso no es para nuestra presunción, sino para la gloria del Eterno. Y con este punto termino. Afirma: Yahshua está conmigo, para los santos, porque Él no está con un pecador. Entonces, amigos, amigas, rápido a guardar la Torah. Yahshua está conmigo y punto, y se acabó, y todo se resuelve. Recuerden, este tema va a estar en breve en YouTube. Ahí se lo vuelven a ver con calma, le vas poniendo pausa y ahí sacas tus apuntes.
Y te recomiendo esto, recomiéndalo por todos los medios. No importa que la gente no sea creyente, creerán en Yahshua, tal vez porque sean tocados por el Ruaj HaKodesh, seguramente por el Ruaj HaKodesh al ver este tema. Y tú serás bendecido y tu fe aumentará. Les deseo lo mejor. Yo me voy a quedar aquí, ya no se va a transmitir. Voy a grabar las cápsulas médicas que pronto se estarán poniendo en YouTube. Les deseo lo mejor y recuerden, vienen muchas actividades. Por lo pronto, este Shabbat. Les deseo lo mejor. Hoy es miércoles 5 de mayo del año 2021 gregoriano. Que tengan una linda noche o un lindo día. Shalom Ubraja, amados Sahim, Leitraot. Hasta pronto.